Conocer a Dios y aprender a tener una relación integral con Él es un privilegio que todos podemos experimentar. Sin embargo, muchos se preguntan, ¿cuál es la clave para conocerlo verdaderamente? Mediante explicaciones amenas y sencillas, Conchita Vargas Lugo nos lleva de la mano con el objetivo de conocer a nuestro Creador a través de su palabra. Esto es Conociendo a Dios a la manera de Dios, con Conchita Vargas Lugo. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Conociendo a Dios a la manera de Dios. Pues estamos leyendo algunos salmos y hoy quiero leerles el Salmo 4. Es un salmo que escribió David en una declaración de confianza hacia Yahvé. Ojalá tengas tu Biblia a la mano y lo leas conmigo, pero si no, escúchalo con atención, te va a dar consuelo. Cuando te invoqué, tú me respondiste, o sea, ten la seguridad que Dios responde. Oh Dios mío y defensor de mi justicia, y me diste consuelo en mis angustias. Él tuvo misericordia de mí y escuchó mi oración. No hay oración que se quede sin respuesta en los tiempos del Señor. Él literal te escucha y puedes descansar. ¿Hasta cuándo, oh hijos de hombres, pasarán sobre mi honra y se deleitarán en lo vano? Buscarán la falsedad por siempre. Entiendan que Yahvé ha apartado para sí a un escogido para señal. Yahvé escuchará cuando lo invoque. Dios siempre escucha. Tienes que tener la certeza que el que no lo escuches con voz audible o que tarde en mandar su respuesta no quiere decir que no te la va a dar. Pero siempre queremos correr y queremos que sea nuestro tiempo y así no va a ser. Dice, enójense pero no pequen. Reflexionen y mediten sobre su cama. Presenten sacrificios de justicia y pongan su confianza en Yahvé. Son muchos los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien y esparcirá sobre nosotros la luz de su presencia? Oh Yahvé, tú pusiste tu alegría en mi corazón, más que la de ellos en el tiempo que abundaban a una en bienestar su cosecha, su vino y su aceite. Yo me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Yahvé, me haces vivir en paz. Cuando te acuestas y cuando te levantas, sabes que si estás bajo la protección del Señor, las cosas se van a dar. Pero tenemos que esperar sus tiempos, aprender a escuchar su voz, estar quietos, dice el Señor, porque yo soy Dios. Mira, tenemos tantas deficiencias, somos a veces tan débiles, pero te tengo una gran noticia. En la Biblia dice que Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Así que no te sientas mal porque no sabes, porque no puedes, porque no te salen las cosas, porque ahí es donde se perfecciona el Señor, en tu debilidad y en la mía. Así que cuando yo voy a poner un ejemplo tonto, pero no es tonto, pero imagínate que yo me he dedicado 20 años en las redes de mercadeo y todo era en inglés y yo no sé hablar inglés ni lo entiendo. Y yo decía, ¿y ahora cómo le hago? Pero esa debilidad que tengo de no hablar inglés, aunque tengo otras, ¿verdad? Pero por ponerte un ejemplo, ahí se perfeccionaba el Señor, porque siempre me daba a entender. ¿Cómo? Pues no sé. La verdad no sé cómo me daba a entender y cómo entendía. Pero salí avante esos 20 años que necesitaba el inglés. Así que no te sientas mal por lo que no sabes, por lo que no puedes, porque el Señor se glorifica en nuestra debilidad. Y eso es una verdadera maravilla. La palabra dice que nada regresa vacía. O sea, la palabra de Dios cuando Él la da no regresa vacía. En Josué 1:8 dice, esfuérzate y sé valiente. Y el Señor va a pelear nuestras batallas, ténganlo por seguro.
pero nos tenemos que esforzar y ser valientes para poner de nuestra parte. Mira, te voy a poner un ejemplo que viene en la Biblia de la esposa de Lot. Cuando se estaba quemando Sodoma y Gomorra, el Señor les dio la indicación de no volteen para atrás. Solamente caminen hacia adelante y no les va a pasar absolutamente nada, pero no volteen atrás. Voltear atrás es estar estancado en tu pasado, en extrañar que te maltraten, en extrañar que o hacer más grande lo que te está pasando y no quieres salir del pasado. Y cuando la esposa de Lot volteó para ver, quedó petrificada, una estatua de sal. El Señor tenía para Lot un futuro, para la esposa de Lot tenía un futuro, tenía bendiciones, tenía provisión, tenía una vida larga, pero ella desobedeció. Yo sé que muchos no quieren salir del pasado y eso los tiene totalmente prisioneros de algo que ya no existe, de algo que ya pasó. Yo te pido que confíes en el Señor de señores y Rey de reyes, en nuestro Señor Jesucristo, porque todo lo que Él dijo se ha cumplido y se seguirá cumpliendo, porque cuando lees la Biblia, lees el mismo capítulo, lees el mismo versículo y te dice otra cosa, porque la Biblia está viva, es actual. Vuélvete un aficionado, un apasionado de conocer a Dios a la manera de Dios. Vuélvete un seguidor de Jesucristo. Proclama sus maravillas, cuenta cómo te ha bendecido, cómo te sacó de aquí, cómo te sacó de allá, cómo te consoló, porque Dios consuela. Dios es un Dios amigo, un Dios caballero, pero necesitamos creerle y entenderle. Su palabra está inspirada por el Espíritu Santo. Él la dictó. Y sabes que cuando leo el Antiguo Testamento, el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios, lo escribió Moisés. ¿Cómo iba a saber Moisés cómo empezó la creación en el mundo? Solamente por la inspiración del Espíritu Santo. Por eso dice el Señor, podrá pasar la tierra y podrá pasar el cielo, pero mi palabra no pasa ni se mueve una tilde. Cuando lees el Antiguo Testamento, Éxodo, y empiezas a ver cómo se formó y se creó todo, le encuentras congruencia al mundo donde vivimos actualmente, no, al mundo que Él creó. Miren, yo soy aficionada a ver los documentales en Netflix sobre la naturaleza, y cuando veo a los orangutanes que pueden durar 80 años sin bajar a la tierra y hacen sus nidos para dormir, hacen sus nidos para criar a sus hijos, pero les estamos quitando su hábitat, estamos destruyendo todo. Pero cuando nos metemos con la creación de Dios, nos van a pasar una factura que no nos va a gustar pagar. Porque cuando nosotros le hacemos daño a un ecosistema, estamos atentando contra la obra de Dios. Y si atentar contra la obra de un hombre es peligroso, pues atentar contra la obra de Dios, sentido común, imagínense. Tenemos que poner nuestra granito de arena, no comprando las famosas que les gustan, cremas que llevan el aceite de palma, donde ese aceite está destruyendo el hábitat de los orangutanes. Por favor, dejen de comprar lo que hace daño. Donde tuvieron que cambiar un ecosistema para tener ese aceite de palma es pecado. Y estamos atentando contra el ecosistema del Señor. Usar el plástico de la manera tan desmedida que lo estamos usando, estamos atentando contra los mares y lo que hay en los mares, y nos van a pasar factura. Amigos y amigas,
vuelvan un hábito que la Biblia se lea en su casa, que sus hijos sepan que hay una hora para escuchar la palabra de Dios. Dios es una relación, no una religión. Dios no está en las iglesias, Dios está aquí. Y esa es la diferencia entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Así que yo les deseo un extraordinario domingo en presencia del Señor. Que le den su lugar, que lo busquen, que le pidan permiso y que lo declaren como su Señor y Salvador, para que ustedes y yo un día nos veamos en la cima.